Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno en su casa haciendo la cuarentena, como ustedes, pero conectados también en redes sociales. Nos buscan como @lavenganzaradio. Hablaremos de los espartanos. Algunos dicen que fue Licurgo el que dio a Esparta un conjunto de leyes. Otras dicen que Licurgo no existió. Alguien sostiene que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás. De todos modos, fueron observadas hasta que formaron parte de las costumbres de Esparta. Licurgo reconocía que su esencia era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. En Esparta había dos reyes que debían sentarse en el trono de modo que uno pudiese vigilar al otro. La rivalidad entre ambos la resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y la gente los aplaudía. El que recibía más aplausos quedaba elegido. Respecto de los aplausos, se dice que fue un invento griego, que las musas tenían un ayudante que se llamaba Croto, disculpen ustedes, y parece que acostumbraba a este muchacho a hacer sonar sus manos de esta manera cada vez que un hecho artístico le agradaba. Y entonces se convirtió en un gesto parte del lenguaje universal. En Esparta, a los 7 años, el niño era arrancado de su familia y lo metían en un colegio militar, En cada clase se nombraba un paidónomo, que era el más valeroso, es decir, el que había resistido mejor las desolladuras y los latigazos de sus instructores y más brillantemente soportado las noches en los chiqueros. Esa era la paideia de los espartanos. A los alumnos se les enseñaba a leer y a escribir y nada más. La única evasión era el canto, pero estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, que, digamos, consolidaba la disciplina. Como la educación que se le daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos a conductores de esos coros, porque era una tarea individual, los importaban. Célebre conductor de coros espartanos fue Terpandro. Muchos venían de Atenas. Mire usted. Todos eran espartanos, pero el que conducía el coro, como esa era una tarea individual, era de otras ciudades. Después de Terpandro llegó Timoteo, que trató de perfeccionar la lira aumentando las cuerdas de 7 a 11. Los éforos, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Hasta los reyes que participaban de los coros tenían que atenerse a su parte. Aquel que pretendiera lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por asamblea y senado. Así que aprendan, ¿eh? Los espartanos tenemos todo, la cara larga y el saco roto, que no comemos, que no dormimos, que no bebemos, ni nos reímos. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Que al que se queda callado, aquí lo cuelgan de las hojotas. El espartano vivía militarmente en barracas, no en barracas en el barrio, sino en esos galpones que se llaman barracas, hasta los 30 años. Si después de 23 años de esa vida, en la que faltaba toda comodidad,
no se había muerto, podía volver a su casa y recién entonces tomar esposa. Las muchachas que aguardaban no tenían secretos que esconder, porque estaban obligadas a presentarse desnudas en las palestras. Allí llegaba el tipo, mirá, ajá, muy bien. Había libertad para elegir mujer, pero quien se casaba con una poco apta para la reproducción pagaba una multa, como le sucedió incluso al rey Arquídamo, que se casó con una mujer que no podía dar a luz y tuvo que pagar una multa en la municipalidad. El marido estaba obligado a tolerar la infidelidad si la adúltera la cometía con un hombre más alto y más fuerte que él. Sí. ¿Qué querés, flaco? Licurgo había dicho que en ese caso los celos eran ridículos e inmorales. Sí, señor. Sí, señor. Si su señora lo engaña con uno más lindo, más alto y más rico, y bueno, brómese. El celibato era un delito. Se castigaba obligando a quien caía en él a la desnudez en invierno y al canto diario durante esa temporada invernal de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. Lindo himno sería. Yo he desobedecido a mi rey. No está mal, un himno de admisión de culpas. Admitir las culpas es una cosa cada vez más difícil en estos tiempos que corren. Otro detalle, ¿no? Acerca del rigor. Quien engordaba, atención amigos, Sí. Quien engordaba hasta rebasar un límite era confinado, cuarentena en una palabra. Todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata porque estaba prohibido importarlos. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó repatriar a un embajador en Samos porque usaba vajilla de oro. Esparta fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos, pero después de su derrota solo quedó un villorio sin carácter en cuyos pobrísimos museos no hay ni un resto de estatua, ni un pedazo de columna que valgan la pena. Sin embargo, el momento más glorioso de la historia de los griegos está protagonizado por un grupo de espartanos, ¿no? Cuando atacaron los persas, allí en un lugar que se llama las Termópilas, las Piedras Calientes, era una flota impresionante, un montón de hombres, y había que hacerlos perder un poco de tiempo, y ahí apareció Leonidas, era un soldado junto con 300 tipos, un grupito, y ahí sucedió la batalla de las Termópilas. Leonidas con sus muchachos aguantó a todo el ejército persa porque tenían que pasar por un lugar muy estrecho. Y los mataron a todos, a los 300. Mataron a los 300. Y gracias a eso se ganó tiempo y finalmente los persas de este muchacho Xerxes fueron rechazados. En algún momento le dijeron al general el griego, que se llamaba, el griego no, el ateniense, Temístocles, que también era un tipo muy ingenioso. Y le dijeron, muchacho,
entre nosotros y los persas, lo único que hay son 300 espartanos. Y los espartanos eran enemigos de los atenienses. Los odiaban. No tuvieron más remedio que juntarse en esa guerra contra los persas, pero lo hicieron muy, muy a regañadientes. No les simpatizaban mucho más los atenienses que los mismos persas, ¿no? La otra cosa famosa de Esparta fue Helena, ¿no? Helena, la mujer más hermosa del mundo, la hija del viejo Tindáreo, era pretendida por infinidad de príncipes. Y a Tindáreo le dio miedo que de tantos pretendientes que tenía la hija, el que no fuera aceptado armara lío. Y entonces, siguiendo el consejo de Odiseo, también llamado Ulises, les hizo firmar a todos un convenio, un tratado, a todos los príncipes que se presentaron como pretendientes de Helena, ¿no? Y ese tratado decía que iban a aceptar al que la mina eligiera. Acá dice, vamos a aceptar al que quiera Helena. Y no solo eso, sino que si alguno le quiere discutir al marido esta condición, todos los demás que estamos aquí vamos a salir en defensa del que sea elegido. Y lo eligieron, Helena eligió a Menelao. Menelao, que era de Esparta. Menelao era de Esparta. Y ahí se casó, se la llevó a Esparta y todos se la aguantaron. Pero ahí apareció el príncipe de Troya, que vino con una embajada troyana a visitar Esparta y la vio a la mina. Y la vio y se enamoró. Y hubo también la intervención de una diosa que le debía un favor al príncipe de Esparta, Paris, y el tipo eligió que el pago de ese favor fuera Helena. Y ahí la mina se enamoró y él se la llevó, la raptó, se la llevó a Troya. Y ahí empezó la guerra de Troya. Todos los demás príncipes que habían firmado invadieron Troya y la guerra duró 10 años para restituir a Helena a su esposo Menelao. Historia que todos más o menos conocen. Estos eran los espartanos. No eran muy simpáticos, pero ciertos gestos de valor y austeridad van a ser más perdurables que sus muros y sus monumentos. Por ejemplo, el respeto conmovedor que sentían ante los ancianos, o los baños que se daban de puro guapos en el helado río Eurotas, o la sopa negra que solo se atrevían a tragar los héroes, y más que todo, la elegancia de morir sin darle mucha importancia. Qué buena historia, ¿eh? Buena recordación de los espartanos. ¿Qué canción podríamos escuchar? Hoy alguien me pedía un tango que yo no voy a poder cantar, y que es un tango que viene muy bien para los espartanos, que eran muy guapos en la batalla. Escucharemos el tango Ventarrón en la versión de Gardel.